Dios te bendiga. Mi nombre es Lilibet Santana y Dios me sanó de cáncer. Soy nacida y criada en el Evangelio. Mis padres, mis abuelos se encargaron de dirigirme en lo que es el camino del Señor y siempre gocé de lo que es la bendición del Señor desde pequeña. Y le doy gracias al Señor, le doy gloria al Señor de la buena enseñanza que tuve desde muy niña. Luego de llegar a la adolescencia, pues tomé decisiones que no eran las correctas, que no eran las necesarias. Me aparté de los caminos del Señor y comencé a tener diferentes situaciones en mi vida que me llevaron a tomar decisiones que acarrearon consecuencias difíciles en mi vida, porque cuando estamos lejos del camino que Dios ha trazado para nosotros es totalmente difícil encaminarse en esta vida. Pero esa raíz ya estaba en mi corazón, esa llama del Espíritu Santo aún estaba presente en lo más profundo de mi corazón. Y un día, ya llegando a la edad de 22 años, me reconcilié con el Señor, comencé de nuevo en los caminos del Señor. Y aunque luego estuve apartada durante unos 7 años, tuve la oportunidad de regresar y de nunca más tener el deseo de mirar atrás. ¿Por qué? Porque en el Señor lo tenemos todo. Hoy quiero contarte algo que ha marcado mi vida en este regreso a los caminos del Señor. ¿Qué quiero contarte? Mi batalla contra el cáncer. Es algo muy especial en mi vida. Un propósito y una bendición del Señor. Todos vemos esa enfermedad como tal vez lo peor, como tal vez el cuco, como le decimos muchas veces, pero para mí ha sido de gran bendición y eso es lo que quiero contarte en realidad. Para el mes de marzo del año 2022, mientras estábamos en el servicio de un sábado, mi pastor predicaba y en esa predicación hablaba y con lágrimas en sus ojos decía a la iglesia lo importante que es mantenerse comprometido con el Señor y lo importante que es mantenerse arraigado a la palabra del Señor, no viendo el congregarnos y no viendo el servirle al Señor como algo con indiferencia, sino viéndolo con importancia. Y justo en esos precisos momentos yo le digo al Señor, Señor, cambia mi corazón, que yo pueda ser sensible a tu palabra, que yo pueda ser sensible a tu presencia, que yo pueda comprometerme contigo a la magnitud que tú necesitas que yo me comprometa. Pero ¿qué viene pasando? Muchas veces oramos y le hacemos peticiones tan especiales al Señor, pero no sabemos el proceso por el cual tenemos que atravesar para poder llegar a ese nivel que le estamos pidiendo al Señor llegar. Yo no sabía en sí el proceso que le estaba pidiendo al Señor. Y tan pronto como el mes de abril, el Señor usó un profeta para hablarme. Y me decía que iba a pasar por un proceso, entre muchas cosas que me hablaban, me decía que iba a pasar por un proceso. Pero el Espíritu me hacía sentir fuerte en mi corazón que era un proceso de salud. Cuando salgo del servicio de la iglesia, le digo a mi esposo y a mis hijos, prepárense, Dios me habló y me dijo que iba a pasar por un proceso y yo estoy bien segura que va a ser un proceso de salud. Pero ¿saben qué? Dios nos habla y nosotros ignoramos muchas veces lo que Dios nos habla. ¿Sabes qué? Él me había hablado que pasaba por un proceso. Yo oré en ese momento y no oré más nada. Yo no busqué la forma de prepararme para cuando llegara el proceso a mi casa, a mi vida, a mi cuerpo, yo pudiera estar totalmente preparada para hacerle frente a lo que venía. Tan pronto como 2 semanas después de la palabra de ese profeta a mi vida, comienzo a tener síntomas
que los trataron como un virus. Primeramente yo lo traté en mi casa pensando que era algo normal, que estaba corriendo por el pueblo. Luego me tocó ir al médico porque eran unas molestias más allá de lo que yo podía comprender. A este punto no sabía que ya estaba comenzando a entrar al proceso que el Señor me había hablado anteriormente. Estaba sintiéndome de una manera totalmente desgastada en cuanto a lo que se refiere física y mentalmente, porque no encontraba solución a lo que estaba sintiendo. Pero sí te puedo asegurar que sí me había olvidado de la palabra que Dios me había hablado, porque estaba enfocándome en mi cuerpo, en lo que yo estaba sintiendo, pero no recordaba que el Señor me había asegurado que iba a pasar por un proceso. Perdí mi trabajo, como también iba perdiendo poco a poco mi salud. Y una vez llega alguien de visita, de muy buen testimonio, y de la forma en que ministró a mi vida, yo decía, se acabó, ya no hay más proceso, ya voy a salir de esto, ya pasé por el proceso que el Señor me había hablado. Pensaba que en esos momentos iba a terminar el proceso y me fui creyendo que el tiempo de Dios se había cumplido, pero no era así. Yo no había aún aprendido lo que el Señor quería mostrarme, lo que el Señor quería enseñarme, lo que el Señor quería que yo me llevara en mi corazón. Ahí era cuando realmente comenzaba mi proceso. ¿Qué te puedo decir? Para el mes de julio me toca ir a sala de emergencia porque cada día empeoraba más. Y mi cuerpo se iba deformando a tal magnitud que ya la ropa que yo usaba comúnmente no me servía. La doctora de sala de emergencia, luego de hacerme varios estudios, no pudo esconder su cara de asombro al recibir los resultados de un CT scan que me habían hecho. Y es justo ahí cuando ella me dice, solo tienes una masa. Necesito que veas a tu ginecólogo. Yo me voy a mi casa y al otro día recibo, para ser precisa, a las 7 de la mañana, la llamada de mi ginecólogo diciendo, te va a ver el lunes un amigo mío especialista en cáncer, porque no solo tienes una masa, tienes 2 masas. Ahí comienza mi aventura, comienza mi trayectoria. ¿Por qué? Porque ahí era cuando realmente estaba entrando en el proceso que el Señor ya me había hablado. Tal vez no entendemos muchas veces cuando Dios nos habla y no nos preparamos realmente. Pero de algo sí estoy segura. Cuando Dios habla, créeme que Dios cumple lo que Él te está diciendo. Fui a mi cita con mi especialista, con el oncólogo. Me hicieron muchos estudios y me trataron de una manera de emergencia. Yo no sabía en realidad en qué era lo que me estaba enfrentando. Pues yo sabía que estaba adolorida y solamente me enfocaba en que yo tenía mucho dolor y que mi cuerpo estaba totalmente deforme. Ya casi no podía caminar. Mi barriga estaba demasiado protuberante. Y estaba subiendo de peso, pero era por el líquido que guardaba en mi vientre. Para el 5 de agosto del 2022 me hacen la primera cirugía, dándome el diagnóstico el día 15 de agosto del 2022 que tenía cáncer de ovarios. Un cáncer muy avanzado, en el cual el doctor decía, si en 6 meses no te curas, tampoco te aseguro. Se reunieron médicos porque el cáncer, a pesar de que estaba en etapa 3, sí estaba muy avanzado. Las masas eran muy grandes. Ellos me iban a comenzar a dar quimioterapia. Y las quimioterapias no iban a ser cosas fáciles porque si no funcionaban, terminaban en desahuciarme. Cuando voy a mi primera quimioterapia,
tuve una reacción adversa y tuvieron que revivirme. ¿Sabes qué? En esos momentos, cuando desperté, decía: Señor, si este es mi momento, estoy totalmente agradecida de lo que has hecho en mi vida. Solo podía adorar al Señor y decirle: Padre, Padre, porque sabía que yo estaba en sus brazos. Estaba viéndome en la muerte, pero sabía que estaba en los brazos del Padre, porque aquel que prometió es aquel que también cumple. Él había prometido estar conmigo en todo el proceso y lo estaba cumpliendo. Nuestro Dios no miente. No entendía por qué el cáncer. Me preguntaba en qué había fallado, porque nos olvidamos muchas veces de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Nos olvidamos de cuidarnos en la alimentación y en muchas áreas de nuestras vidas. Y después queremos tener una salud total y completa. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿en qué fallé? Porque también volvía nuevamente a olvidarme que ya el Señor había hablado. Ahí es donde está el problema. Que ignoramos lo que el Señor nos habla muchas veces y queremos acomodar el tiempo de Dios a nuestro tiempo, como si pudiéramos acomodarlo a nuestra conveniencia. Yo pensaba que las cosas podían terminar cuando yo quisiera y comenzar cuando yo quisiera, sin haber aprendido lo que el Señor necesitaba que yo aprendiera. Aquella oración de Señor, cambia mi corazón, estaba comenzando a surgir efecto. Durante el proceso, puedo decir, como decía el salmista, eran mis lágrimas mi pan de día y de noche. Pero también puedo decir que a Dios clamé y Él me escuchó. Él escuchó la voz de mi corazón. ¿Qué Dios me estaba mostrando en esos momentos tan difíciles? Aparte de que mi cuerpo estaba totalmente adolorido, de que mi piel se quemó desde la parte de los hombros hasta debajo de mi cintura, por el mismo efecto que provocaba la quimioterapia. Mi espina dorsal estaba totalmente, el área de la piel de la espina dorsal estaba totalmente inflamada. El dolor era insoportable. Podía pasar todo el día quejándome y llorando, porque el dolor nunca se me iba, aparte de estar sintiendo los efectos de la quimioterapia primera, que es la más dura. Pero pude llegar al nivel en el que el Señor comenzaba a tratar con mi corazón. Muchas veces queremos que el Señor sane nuestros cuerpos y pedimos con urgencia una sanidad física. Pero bien claro dice en la palabra que Dios está totalmente comprometido con nuestra salvación. Si nos sana, tenemos un privilegio. Pero Dios sí quería sanar en esos momentos primeramente mi corazón, porque esa era mi petición inicial. Dios comenzó a tratar con la indiferencia, que es la verdadera enfermedad que hoy se ve en las iglesias, la indiferencia. Dios comenzó a tratar con mi casa, provocando una unidad familiar increíble. Podía ver cómo podíamos orar todos juntos, sin separarnos un día. Llorábamos juntos, reíamos juntos, estábamos más unidos que nunca, porque eso es lo que provoca Dios en medio de los procesos. Podemos estar pasando por el desierto más difícil de nuestras vidas, pero Dios siempre va a provocar cambios que sean beneficiosos para la iglesia, para su pueblo. Y yo podía ver cómo el Señor comenzaba a cambiar el orgullo por una humildad increíble. Dios comenzaba a cambiar la indiferencia por una necesidad de estar en la casa del Señor que era increíble. Comencé a necesitar a mis hermanos
Muchas veces venimos a la casa del Señor y no le damos importancia a darle el abrazo al hermano. Tal vez se nos olvida cuánto puede necesitar ese abrazo o cuánto nos extrañamos cuando no nos vemos porque somos una familia. Y en esos momentos yo comenzaba a necesitar cada día más a mis hermanos. Ellos enviaban mensajes de texto, ellos me llamaban, estaban constantemente conmigo, pero no era lo mismo poder llegar a la casa del Señor, escuchar la palabra del Señor, alimentarme de la presencia del Espíritu Santo y también poder abrazar a mis hermanos, escuchar los niños cuando adoraban al Señor, escuchar a los hermanos adorando al Señor. Para mí no era lo mismo. Comencé a tener esa necesidad de estar en la casa del Señor más que nunca. Esa indiferencia de llegar y no importarme lo que estuviera pasando a mi alrededor, de solamente venir enfocada a escuchar la palabra e irme a mi casa de esa misma forma, sí había terminado. Yo solamente anhelaba estar en la casa del Señor y me preocupaba porque todos recibieran ese mismo mensaje que yo estaba recibiendo en esos momentos. La indiferencia está atacando tanto a la iglesia hoy en día que muchas personas han perdido el amor. Y en medio de ese proceso, el Señor comenzaba a tratar con mi corazón tan profundo que la indiferencia, el orgullo y el menosprecio comenzaba a salir de mi corazón. Y yo comenzaba a tener ese corazón comprometido que tanto yo le estaba pidiendo al Señor. Esa enseñanza comencé a recibir en medio de mi dolor, comprendiéndose ciertamente que la alabanza tiene un poder increíble. ¿Ustedes saben por qué? Cuando más dolor tenía, no me salían las palabras para adorar al Señor, para orar al Señor, pero sí salía de mis labios una alabanza y comenzaba a gritar la alabanza a mi Señor. Y comenzaba a adorar a mi Señor desde lo más profundo de mi corazón y comenzaba a sentir como el dolor de mi cuerpo se calmaba. Comencé a practicar la alabanza más seguido, porque nos olvidamos de que no se adora solamente al Señor en la casa del Señor, en la iglesia, en el templo, como quiera usted llamarle. Se adora al Señor en el hogar, en el carro, en la cocina, en el trabajo, donde quiera que vamos, podemos elevar una alabanza al Señor porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Y yo comencé a saber en esos momentos cuán poderosa es la alabanza. Tanto así que se calmaba mi aflicción. Y podía sentir, como dice el salmista en el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. Podía adorar al Señor con voz en cuello, cosa que antes no podía. El dolor ya no opacaba mi alabanza. Y no necesitaba estar en la casa del Señor para poder sentir así sus caricias, su abrazo, su presencia por medio de esa alabanza. Ese es nuestro Dios. Cuando fui a mi especialista, después de culminar las primeras 6 quimioterapias, el especialista se sienta conmigo y me dice, tu cáncer es muy agresivo y aunque en el estudio que te acabamos de hacer dice que las quimioterapias antes dadas surgieron efectos, te tengo que preparar. Vas a estar los primeros 6 meses con una bolsa pegada a tu piel desde tus intestinos. Y ustedes saben a qué me refiero. Tal vez tengo que cortar de tus intestinos pulgadas o tal vez un poco más. Depende hasta dónde haya llegado el cáncer. Pero para los especialistas, cuando él comenzará la cirugía, él estaba totalmente seguro que él iba a tener que sacar varias partes de mi cuerpo. Porque la primera cirugía quitaba
un ovario y la masa más pequeña que medía 9 centímetros. Pero todavía había una masa que medía 15 centímetros. Y había que sacar el útero, el ovario y todo lo que el cáncer hubiera tocado. En los estudios decía que no había metástasis. A un cáncer tan agresivo, no había metástasis. Y eso me consolaba, porque yo sabía al Dios que yo le estaba orando, al Dios que sana. A ese es el que yo le estaba orando. Y el médico decía, tendremos que quitar de aquí, tendremos que quitar de este otro lado. La cirugía va a durar algunas 6 horas o más. Vas a estar en intensivo y van a ocurrir muchas cosas. No te asustes, vamos a cuidar de ti. Ya con eso me estaba dando temor, porque aunque yo sabía que el Señor estaba mano a mano conmigo, como humano, tenemos temor a lo desconocido. Llega el día de la cirugía. Ese día Dios comenzó a moverse desde el punto exacto cuando comienzan a poner la anestesia en mi espina dorsal. Yo comencé a adorar al Señor fuertemente para evitar sentir la molestia que pudiera causar. Y vuelvo y repito, la alabanza provoca cambios poderosos en nuestras vidas. No sentí que era lo que estaba sucediendo, pero entro a sala de cirugía. Cuando el cirujano abre mi cuerpo, para la gloria y la honra del Señor, les puedo decir, no tuvieron que tocar mis intestinos. No tuvieron que cortar nada que no fuera precisamente sacar el tumor y mis órganos reproductivos restantes. Porque el Dios que nosotros le servimos, cuando clamamos con fe y cuando nos dejamos dirigir por su mano en medio de los procesos, cuando un proceso es del Señor, créeme que Él va contigo en todo momento. Y yo sabía que el Señor no iba a permitir que lo que el hombre dijera estuviera fuera de lo que ya Él había dicho. El hombre no es más que el Señor. El Dios que nosotros le servimos es el Dios de la ciencia, es el Dios de la sanidad. La cirugía para la gloria del Señor duró solamente 2 horas. Yo pude salir de allí recuperada. Ellos me decían, ¿cómo tú puedes estar sin medicamentos cuando tuviste una cirugía tan grande que se supone que estés utilizando medicamentos fuertes? Y yo solamente pedía la mínima dosis, porque Dios me permitió no sentir dolor luego de la cirugía. Dios me permitió ver cada día cómo mejoraba. Los 6 meses que el doctor dijo, si no sanas, tampoco te aseguro. Esos exactos 6 meses, para la gloria del Señor te puedo decir que el mismo doctor que me dijo que solamente iban a ser 6 meses, Dios dijo sí, son 6 meses. Y para la gloria del Señor, hoy en mi cuerpo no hay evidencia de cáncer. Hace 1 año de mi diagnóstico. Y hoy te puedo decir, como dijo Job, de oídas había oído al Señor, pero hoy estoy bien segura que mis ojos lo ven. He conocido al Dios que sana. He conocido al Dios que restaura. He conocido al Dios que une la familia. He conocido al Dios que no miente. Al Dios que promete y que cumple. Y si estás pasando por un proceso por el cual Dios te ha dirigido, no dudes. Aún al final, Él va a estar a tu lado. No estás solo, no estás sola. Nunca lo estarás. Cuando el proceso es de Dios, créeme que hay grande victoria. Que Dios te bendiga.